Hola, bienvenidos al tutorial del módulo de Onboarding de Human. Este módulo está pensado para crear y asignarle las tareas que deberán realizar aquellos miembros o colaboradores que ingresen en la comunidad y que justamente estén realizando su proceso de inducción u onboarding. Para empezar a configurar el módulo, deberemos acercarnos justamente desde el panel administrador a la pestaña de Onboarding. En este caso, podemos ver a modo de ejemplo que ya contamos con tareas creadas, las cuales se encuentran organizadas dentro de categorías que se pueden expandir o colapsar para mejorar la visualización. A su vez, analizando este ejemplo, podemos ver que las categorías fueron creadas para que las tareas se le vayan asignando a los nuevos colaboradores de la comunidad de forma temporal. Y de este modo, podemos visualizar fácilmente cuáles son las tareas que el nuevo colaborador va a tener que completar, por ejemplo, previo al ingreso, en su primer día de trabajo y en su primera semana de trabajo. Ahora bien, veamos justamente cómo podemos empezar a cargar las nuevas tareas y las categorías dentro del módulo. Si bien siempre tendremos la posibilidad de crear nuevas tareas directamente desde el botón de Nueva Tarea, nuestro consejo es organizarlas dentro de categorías. Entonces veamos cómo podemos crear una nueva categoría. Para hacer esto, simplemente bastará en clicar en el botón Nueva Categoría. Continuando con el ejemplo anterior, crearemos la categoría Primer Mes de Trabajo, para luego cargar dentro de la misma las tareas que los colaboradores deberán completar una vez que se cumpla su primer mes de trabajo dentro de la comunidad. Y desde aquí deberemos elegir la portada de la categoría. Al guardar, automáticamente se creará la nueva categoría luego de las que ya estaban creadas. Y tal como se nos sugiere en el texto, podremos hacer clic para cargar la primera tarea de esta categoría. Como podemos ver, las tareas deberán contar de forma obligatoria con un título, una portada y cuerpo dentro de la misma. Y también tendremos la posibilidad de forma opcional de adjuntar archivos. En este caso, crearemos la tarea de una encuesta de satisfacción para que los colaboradores nos compartan su feedback luego del primer mes de trabajo. Elegiremos la portada y en el cuerpo de la tarea solamente le pediremos a los usuarios que completen el cuestionario adjunto. Por el momento no haremos foco en todas las configuraciones que podríamos elegir para la tarea y la publicaremos. Una vez publicada, podremos ver que la tarea ya aparece dentro de la categoría Primer Mes de Trabajo. Y también veremos que tenemos la opción de asociar un cuestionario a la tarea. Al cliquearlo, automáticamente podremos elegir el nombre del cuestionario, en este caso mantendremos cuestionario de encuesta de satisfacción, y al guardar podremos modificar el contenido del cuestionario. Y así, por ejemplo, podría lucir el cuestionario de encuesta de satisfacción adjunto a la tarea. Al hacer clic en volver, podemos ver que el cuestionario ya quedó adjunto y que de hecho podríamos descargar el reporte para ya ver todas las respuestas que nos vayan completando los colaboradores. Por otro lado, si necesitáramos editar el cuestionario adjunto o incluso eliminarlo, bastará con hacer clic en ver cuestionario para poder reordenar todo el contenido. E inclusive arriba de todo a la derecha tendremos el botón para eliminar el cuestionario adjunto. En este caso lo mantendremos disponible. Utilizando de ejemplo la categoría previa al ingreso, podemos ver que en caso de que tengamos múltiples tareas dentro de una misma categoría, podemos reordenarlas fácilmente simplemente arrastrando en el orden que nosotros prefiramos. Y ahora sí, veamos cómo podríamos editar la configuración de la tarea que ya creamos para que la misma se asigne de forma automática a los colaboradores que nosotros necesitemos. Para editar cualquier tarea, bastará con hacer clic en los tres puntitos. Desde aquí podríamos eliminarla de forma completa o editarla. Al revisar las configuraciones de la tarea, lo primero que veremos es una fecha de vencimiento, la cual justamente nos permitirá elegir una fecha límite para que la tarea venza. Podríamos elegir que la tarea no tenga fecha de vencimiento, podríamos elegir que la tarea venza el mismo día de la contratación del usuario, o establecer también que la misma venza en un periodo temporal, ya sea de días, semanas o meses, antes o después de la fecha de contratación de los usuarios. Recordemos además que el dato de fecha de contratación lo podremos modificar de forma individual o masivo desde la pestaña de usuarios. Al ingresar a la misma podemos ver que justamente tenemos la columna de fecha de contratación. Y a su vez, desde el botón de configuración de cada uno de los usuarios podríamos modificar este campo de forma manual. Por otro lado, contamos con la carga masiva de usuarios para modificar esta información de forma masiva para todos los usuarios de la comunidad.
Volviendo a la configuración de las tareas, desde aquí también podríamos elegir la categoría a la cual pertenece cada tarea. En caso de que, por ejemplo, quisiéramos migrar una tarea de una categoría a la otra, también tendremos la opción de configurar el envío de notificaciones para que, por ejemplo, le llegue una notificación al usuario un día antes del vencimiento de la tarea. A su vez, desde aquí podríamos segmentar la audiencia para la cual estará disponible esta tarea. Por ejemplo, si esta tarea estuviese destinada únicamente para el proceso de onboarding del equipo de ventas de la comunidad, podríamos configurarlo de la siguiente forma. Y revisando las configuraciones, por último tendremos la opción de hacer una asignación automática de las tareas. Dentro de esta asignación automática tendremos la posibilidad de elegir la opción de ahora mismo, lo cual nos va a permitir que una vez guardada la tarea, automáticamente se la asigne a toda la audiencia a la cual esté destinada la misma. Por otro lado, podríamos hacer que esta tarea se asigne automáticamente el mismo día de la contratación del usuario. O por último, elegir también que esta asignación automática se realice en una cierta cantidad de tiempo antes o después de la fecha de contratación. Entonces, por ejemplo, si eligiésemos que la asignación automática de esta tarea se haga un día después de la fecha de contratación y nosotros tuviésemos a un usuario con fecha de contratación del 1 de enero, no será hasta el día 2 de enero que el usuario tendrá disponible la tarea para ya completarla. Aprovechando que ya nos encontramos en la sección de usuarios, quería mostrarles que desde aquí podríamos buscar a cualquier usuario y ver el estado de sus tareas. Bastará con seleccionarlo para poder visualizar fácilmente cuáles son las tareas que él ya completó y cuáles son las que aún tiene pendientes. Además, desde aquí podremos hacer una asignación individual de tareas. Al cliquear en asignar tareas, yo podría crear una tarea específica para este usuario o asignar alguna de las que ya hemos creado. Y podremos elegir a mano las tareas que nosotros querramos que él realice. Una última funcionalidad que les quiero mostrar desde el lado del panel administrador es que al posarnos por arriba de cada una de las categorías e incluso arriba del nombre del módulo, tendremos la opción de copiar el enlace, deep link o liga que al cliquearlo nos llevará directamente a ese contenido. Entonces, por ejemplo, veamos cómo los usuarios verán su módulo de onboarding a la hora de completarlo. En este caso en particular, ya tengo todas las tareas asignadas, por lo cual ya podemos visualizar todas las categorías que debemos completar con todas las tareas pendientes en cada una de ellas. Pero tengamos en cuenta que no podremos saltear categorías para completarlas hasta no haber primero completado las anteriores. Y al ingresar a la categoría, podremos ver todas las tareas que tenemos pendientes y también las pestañas de realizadas. Por ejemplo, una vez luego de haber terminado la tarea de completar tu avatar, podremos darle clic a finalizar y automáticamente veremos que la misma ya se encuentra dentro de la pestaña de realizados. Por último, quería mostrarles cómo se verá el módulo de onboarding desde Human App, el cual encontraremos dentro de la sección de apps, y al ingresar al mismo podremos ver todas las categorías que tenemos pendientes con las tareas. Y al igual que en Human Web, al ingresar dentro de cada categoría podremos ver las tareas pendientes junto con las realizadas. Con el módulo de onboarding podremos organizar y estandarizar el proceso de inducción de cada nuevo colaborador que ingrese a la comunidad, pudiendo de esta forma compartirle todo el contenido que necesiten, solicitarle que nos completen formularios y asignarles tareas divididas en categorías de forma automática. Esperamos que este video les sea muy útil para configurar el módulo de onboarding y por cualquier consulta que tengan, no duden en avisarnos. Saludos y que tengas un gran día.